Me llamo Antonia Morales. Tengo 67 años. El aire matutino en Guadalajara traía esa llovizna suave que no cae del todo. Solo se queda ahí, pegándose a tu chamarra y al cabello. Estaba en el porche de mi casa, con una carta azul pálido entre los dedos, como si fuera un pajarito frágil. La tinta del sobre estaba perfectamente seca. Gabriel y Leonor Vargas, Colonia Americana. Lo había escrito con mi mejor letra cursiva, como cuando firmaba los permisos escolares para Gabriel cuando era pequeño. Dentro no había ninguna carta, ninguna tarjeta, ninguna palabra amable, solo una hoja doblada por la mitad. Un estado de cuenta bancaria final, cerrado, irreversible. Deslicé el sobre en el buzón y escuché el leve clic metálico al caer. El sonido fue más pequeño de lo que esperaba, casi cortés. Aún así, algo en mí se asentó, por primera vez en mucho tiempo. Sentí una certeza tranquila en lugar de confusión o culpa. Al otro lado de la calle, una pareja paseaba a su perro, riendo por algo que no alcancé a escuchar. Sonidos cotidianos, la vida seguía. Me quedé ahí hasta que sus voces se desvanecieron y la llovizna se hizo más intensa, trazando caminos fríos por mis manos. Hoy era el aniversario de bodas de Gabriel y Leonor. Hace un año, les envié un cheque dentro de una tarjeta que decía, con cariño, «Mamá, este año envié la verdad». Regresé adentro. Cerré la puerta y me serví una taza de té. El vapor subía constante y blanco, como el aliento que regresa tras haberlo contenido demasiado tiempo. Recuerdo la noche en que su padre se fue, el sonido hueco de la puerta principal al cerrarse, y cómo Gabriel, apenas de 5 años, apretó su carita contra mi pecho, sus pequeños brazos rodeando mi cintura. Yo tenía 28 años, estaba asustada, agotada, y de repente era completamente responsable de otro ser humano. No había tiempo para llorar, nadie en quien apoyarme. Le dije que todo estaría bien. Mentí. Trabajé turnos nocturnos en el Hospital Civil de Guadalajara, con las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza, el murmullo constante de los ventiladores y monitores como mis compañeros fieles. Regresaba a casa en las mañanas, cargando el peso de los papeles y el dolor de mis pies, a una cocina donde me esperaban las tareas de Gabriel, el desayuno que había que preparar antes de la escuela, la ropa que nunca dejaba de acumularse. Aprendí a comer comida fría en momentos robados, a renunciar a vacaciones que no podía pagar, a doblar mi cansancio en pilas ordenadas junto a su ropa. Cada quincena se iba en algo: la renta, los servicios, la despensa, sus pequeños gustos. Lo que sobraba, lo guardaba en una cuenta de ahorros que veía como una promesa silenciosa para mí misma. 30 años, de turnos dobles, de horas extras, de citas de café canceladas y cumpleaños pospuestos, todo por una vida que era nuestra, cuidadosamente equilibrada, nuestra para proteger. Recuerdo enseñarle a Gabriela a ahorrar su domingo, a hacer presupuestos, a valorar lo que tenía. Quería que fuera responsable, independiente, fuerte. Nunca imaginé que esa fuerza algún día se usaría para quitarme lo mío, para borrar los cimientos que construí para los dos. También recuerdo las pequeñas victorias. La primera vez que manejó su bicicleta sin rueditas, la noche en que sacó su primera calificación perfecta en un proyecto de ciencias, las tardes tranquilas que pasábamos leyendo antes de dormir. Esos momentos se cosieron en mi memoria. Un tapiz de cuidado, amor y esperanza que cargué a través de cada noche larga y cada taza de café vacía. Y aún así, esta mañana, en la quietud de mi cocina, mientras sostenía la carta azul pálido, me di cuenta de que esas décadas de sacrificio, de atención inquebrantable, de enseñarle cómo vivir, habían sido silenciosamente explotadas. Cada peso, cada hora, cada pequeña lección había sido dada por sentada. Y hoy, por primera vez, estaba reclamando lo que era mío. La primera vez que lo noté, pensé que era un error. El estado de cuenta llegó al buzón como cada mes,
impecable y bien doblado. Pero al revisar los números, unas pequeñas transferencias llamaron mi atención. Estaban marcadas como autorizadas, y por un momento me quedé helada, pensando que tal vez el banco se había equivocado. Llamé a la cajera, una joven con energía nerviosa, y me aseguró que todo coincidía con las autorizaciones registradas. Le creí, o tal vez quise creerle. Esa noche me puse a navegar por Instagram, dejando que mi dedo se deslizara sin pensar, un hábito después de la cena. Entonces lo vi, Leonor, sonriendo ampliamente, con un collar de diamantes que atrapaba la luz de la tarde, brillando en su pecho. Reconocí el estilo de inmediato, era de la misma joyería que Gabriel mencionó una vez de pasada, diciendo que quería sorprenderla. Mi corazón se hundió. Me recosté en la silla, mirando la pantalla, pequeñas transferencias marcadas como autorizadas. Luego compras de joyas, mi retiro tranquilo, construido con décadas de turnos nocturnos, dobles, vacaciones sacrificadas y ahorros cuidadosos. Había sido drenado silenciosamente. La traición no fue dramática. No hubo mensajes furiosos ni enfrentamientos. Solo números, pulcros e indiferentes, despojándome de la vida que había construido para mí. Sentí el peso asentarse en mi pecho, pesado y opaco, como la neblina que llega a Guadalajara en noviembre. La carta que más tarde enviaría no fue impulsiva ni vengativa, había sido meses en gestación, pero en ese momento, mirando el collar brillante de la esposa de mi hijo, entendí la profundidad de lo que me habían robado: no solo dinero, sino confianza, reconocimiento y la digna tranquilidad de ser vista por la persona que crié. De ese pequeño símbolo brillante nació una resolución silenciosa. No se trataba de rabia, se trataba de reclamar lo mío, y lo haría con cuidado, deliberadamente, sin una sola palabra. Esa tarde entré a la sucursal en la calle Hidalgo, con la llovizna de Guadalajara aún pegada a mi chamarra. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, familiares y estériles. Me acerqué a la cajera, una joven con el cabello oscuro recogido con fuerza, y le expliqué que había notado algunos retiros inusuales de mi cuenta de ahorros. Su expresión pasó rápidamente de una cortesía rutinaria a algo más suave, una inclinación torpe, casi compasiva, de la cabeza. «Puedo verificar las autorizaciones, señora», dijo, tecleando. Sus dedos dudaron sobre las teclas, como si ya entendiera el peso detrás de mis palabras. Cuando finalmente imprimió el historial de la cuenta, miré los números. Cada retiro un registro preciso e impersonal de la traición. 18,000 pesos, cada centavo documentado, marcado como autorizado. Por un momento no pude respirar. La tinta en el papel parecía más pesada de lo que debería. Cada dígito golpeando contra el silencio de la sucursal. El nombre de mi hijo, junto a la cuenta que construí durante décadas. Se repetía en la página como una acusación muda. Había estado drenando mi retiro durante meses. Las compras estaban detalladas: joyería de boutique, reservaciones de cenas, regalos que brillaban en línea, exhibidos en redes sociales. Un cruel recordatorio de cómo mi sacrificio había sido gastado con despreocupación. Los ojos de la cajera se alzaron hacia mí, buscando comprensión, sin ofrecer ninguna. Quise decirle que no mirara, que esto era privado, que no era su culpa. Pero la lástima cortó más profundo que cualquier enojo. Me di cuenta, entonces, que nadie me rescataría de esta devastación silenciosa. El amor y la confianza que había invertido habían sido tratados como garantía, y yo había estado ciega. Salí del banco con la impresión como un fragmento frágil de verdad. Afuera, la llovizna se había vuelto constante, cayendo en un ritmo que acompañaba los latidos de mi pecho. Sostuve el papel con fuerza, perfectamente doblado en mi mano, sintiendo el peso de cada noche larga, cada comida saltada, cada decisión silenciosa de poner a mi hijo primero, todo reducido a números en una página. No lloré, aún no. En cambio, caminé lentamente por la calle, cada paso deliberado,
anclándome en la certeza de que lo que me habían quitado podía ser recuperado. Actuaría, con cuidado, legalmente, metódicamente, y en algún lugar de la ciudad, despreocupados y sonriendo, Gabriel y Leonor gastaban lo que nunca fue suyo, ignorantes del ajuste de cuentas que ya estaba silenciosamente en marcha. Esa noche, preparé la cena como siempre, poniendo la mesa con la vajilla que el padre de Gabriel dejó atrás, encendiendo las velas que guardaba para noches especiales. La cocina olía a pollo asado con romero, reconfortante como siempre lo es la rutina. Pero esa noche el calor se sentía vacío. Gabriel llegó primero, con una botella de vino que insistió en que era de nuestro viñedo favorito, seguido por Leonor, sonriendo con demasiada intensidad, su nuevo collar de diamantes atrapando la tenue luz. Nos sentamos, y mantuve las manos cruzadas en mi regazo, cuidando de no traicionar la tormenta que se arremolinaba dentro de mí. Los observé comer, dando mordidas al pollo, girando el vino en sus copas, riendo con chistes que parecían ensayados. Finalmente, aclaré mi garganta, tranquila, firme. Recibí un estado de cuenta del banco hoy. Comencé. Gabriel levantó la mirada, frunciendo el ceño. Parece que ha habido algunos retiros de mi cuenta de ahorros. Se recostó y levantó una mano en un gesto conciliador. Antonia, es solo un malentendido. No quise... Se detuvo con la voz vacilante, cuidadosa, como si la palabra equivocada pudiera romperlo. Leonor se quedó callada. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos. Luego bajaron a su plato. No se disculpó. No explicó. No parecía culpable, solo incómoda, como si la habitación misma fuera una molestia. Asentí lentamente, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. No grité, no acusé, no supliqué. Mi contención se convirtió en un muro, y la verdad se alzaba detrás como un panel de cristal. Las excusas de Gabriel flotaban en el aire, ligeras y huecas. Mientras el silencio de Leonor hablaba por sí solo, por un momento, sentí mi propio latido, constante, en contraste con sus movimientos nerviosos y murmullos, cada racionalización que ofrecía un malentendido. Un error de papelería, un descuido chocaba con las transacciones precisas que tenía en mi mente. Cada peso trazado, cada mes contabilizado. Me serví un vaso de agua. Lo bebí despacio y los observé esforzarse por llenar el espacio que mis palabras habían dejado. Su culpa era superficial, sus excusas frágiles. Y en ese silencio, bajo la tenue luz del comedor, me di cuenta de que no necesitaba su reconocimiento para reclamarme a mí misma. El ajuste de cuentas vendría, no con enojo ni gritos, sino con la inevitabilidad de la verdad y las acciones que ya había puesto en marcha. A la mañana siguiente, hice una cita con la señora Josefina Ramírez, una abogada retirada que ofrecía unas horas a la semana en la clínica legal comunitaria. Su oficina olía ligeramente a cuero y papel viejo. El tipo de lugar donde las reglas están grabadas en cada superficie. Le entregué el estado de cuenta y le expliqué todo con calma, sin alzar la voz, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Leyó los números, sus dedos delgados tamborileando en los bordes de las páginas. Esto no fue un accidente, dijo finalmente. Su tono no era de juicio, solo factual. Ustedes tienen el derecho de cerrar esta cuenta, revocar autorizaciones y asegurar lo que queda. Podemos hacerlo en silencio, legalmente y por completo. Asentí, con alivio y tensión enredados en mi pecho. Los pasos eran simples en teoría: revocar su acceso, transferir los fondos restantes a una nueva cuenta, solicitar estados de cuenta digitales, documentar todo. Pero incluso en esa simplicidad, sentí un control que no había conocido en meses. Por primera vez, desde que noté los retiros, no era una víctima. Más tarde ese día, fui al banco, con los papeles e instrucciones en la mano. Cada firma que puse en los formularios se sentía deliberada. Un pequeño punto en una costura que había olvidado cómo tejer. Cerrar la cuenta, revocar las autorizaciones, confirmar los saldos,
cada acción restauraba un pedacito de mí misma que había sido erosionado silenciosamente con los años. Cuando salí, la llovizna había cesado, dejando una luz clara sobre las calles de Guadalajara. Mis manos, que antes temblaban de incredulidad, se sentían firmes. Respiré profundo, saboreando la claridad sutil que llega después de reclamar una parte de ti que tenías perdida para siempre. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con una taza de té, los impresos ordenados a mi lado. Tracé los números con los dedos, imaginando la carta que más tarde prepararía. Por primera vez en meses, sentí que mi vida se extendía hacia adelante, no hacia atrás. Había enfrentado la verdad, actuado en consecuencia y comenzado a sentar las bases para la paz que seguiría. El dolor aún estaba ahí, pero ahora llevaba un propósito silencioso. Y por primera vez, sentí que podía confiar en mí misma otra vez. Pasaron los meses, y la lluvia de la ciudad se suavizó en la llovizna gentil de principios de primavera. Me asenté en un ritmo tranquilo, dando clases a medio tiempo en el Centro de Bienestar para Adultos Mayores, y encontré un consuelo inesperado en las pequeñas rutinas. Al otro lado de la calle, Graciela, mi vecina de 20 años, pasaba casi todas las mañanas con una taza de café humeante y una sonrisa cálida. Hablábamos de libros, del lento florecer de los jardines de Guadalajara y de las pequeñas victorias de ser vistas en un mundo que a menudo pasa por alto a mujeres como nosotras. Las noches eran más tranquilas de lo que habían sido en décadas. Las pasaba doblando ropa, preparando comida para mí y, de vez en cuando, revisando los estados de cuenta de ahorros que había asegurado cuidadosamente meses atrás. Los números eran míos ahora, intocables. Y en esa certeza, comencé a sentir una recuperación lenta y constante de mí misma. Un sábado por la mañana, despejé el pequeño escritorio junto a la ventana y saqué un sobre color crema. Más pesado de lo que parecía, con el estado de cuenta final, metí una tarjeta sencilla, grabada con letras doradas elegantes. Para nuestros registros, sin adornos, sin rastro de malicia, solo la verdad expuesta en blanco y negro. Lo sellé con cuidado. Lo guardé en una carpeta marcada como entregado y lo programé para la mañana del aniversario de Gabriel y Leonor. No sentí prisa. No necesitaba presenciar las consecuencias. El acto en sí tenía suficiente peso. Mi corazón estaba tranquilo, constante. Un tambor silencioso de certeza, por primera vez en meses. Entendí que reclamar el control no requería enojo ni confrontación. Requería paciencia, precisión y una confianza inquebrantable en el poder de la verdad. Dejé la carpeta a un lado, preparé una taza de té de manzanilla y vi cómo el primer sol cálido tocaba el tejado al otro lado de la calle. El regalo esperaba en silencio, y yo también tranquila, serena, lista para el momento en que lo que se había dado por sentado finalmente sería reconocido. El brunch fue soleado, con esa luz brillante de media mañana que rebotaba en el mantel blanco y hacía que todo pareciera alegre, cotidiano. Leonor arreglaba flores en un pequeño jarrón, su risa clara y practicada, mientras Gabriel trajinaba con la cafetera, murmurando sobre el tueste perfecto. Amigos y familiares se reunían alrededor, charlando sobre trabajo, vacaciones y las banalidades que llenan estos eventos. Nadie notó la tensión que hervía justo bajo la superficie. El sobre estaba en el centro de la mesa, medio escondido entre regalos envueltos y algunas tarjetas desperdigadas. Leonor lo tomó primero, examinando el color crema pálido y la letra pequeña y pulcra. Sonrió, esperando tal vez una tarjeta de aniversario tradicional. No se detuvo a pensar. No sospechó el peso que llevaba. Gabriel se inclinó para echar un vistazo mientras ella rasgaba el borde. Sus ojos se abrieron de inmediato. Le pasó la hoja sin decir palabra. Era clara, formal, inconfundible el estado final de mi cuenta de ahorros, vaciada, cerrada y documentada en blanco y negro. Los números eran fríos y claros.
El cuarto se aquietó poco a poco, la risa desvaneciéndose como un viento que retrocede sobre una colina. El padre de Leonor, un banquero jubilado, frunció el ceño al escanear el estado de cuenta. Se inclinó hacia Gabriel, susurrando con firmeza: ¿autorizaste esto? El rostro de Gabriel palideció, balbuceó, buscando palabras que no estaban ahí. Leonor se puso pálida, aferrando los bordes del papel, su sonrisa congelada en el aire. Los susurros se extendieron por la mesa, creciendo en volumen, llevando la conmoción de una persona a otra. Los amigos se miraban entre sí, murmurando, con los ojos saltando hacia Gabriel como esperando que se explicara. La voz de Gabriel se quebró al intentarlo, pero los números hablaron más alto que cualquier excusa, y aún así, yo no estaba ahí. Estaba al otro lado de la ciudad, en mi cocina, con una taza de té calentando mis manos, viendo la lluvia resbalar por la ventana. Dejé que el silencio se desplegara, imaginando el momento en que se darían cuenta de que mi paciencia, mi planificación cuidadosa, ya había entregado la verdad sin que yo pusiera un pie en ese cuarto. Por primera vez en meses, sentí una satisfacción tranquila, no por venganza, sino por la inevitabilidad de la realidad. La verdad no necesitaba testigos, podía arder, y ellos lo sentirían, plenamente, sin que yo alzara la voz. El sobre había hecho su trabajo, el libro de mi vida, mis sacrificios y mis ahorros cuidadosos, finalmente fue visto, y en ese reconocimiento, mi corazón encontró una paz largamente atrasada. Pasaron los días, y los ecos de ese brunch se asentaron sobre Gabriel y Leonor, como una sombra que no podían quitarse. Su negocio de construcción, que alguna vez prosperó discretamente, comenzó a desmoronarse. Clientes cancelaron contratos, antiguos subcontratistas presentaron quejas, y el escrutinio susurrado de amigos y familiares se extendió más rápido que cualquier discusión. Leonor, desesperada, empeñó el collar de diamantes, sus publicaciones brillantes en redes sociales reemplazadas por ausencias repentinas y explicaciones torpes. Y luego llegó el mensaje, un texto corto de Gabriel. Lo siento, mamá. Lo leí despacio, con los dedos quietos en la mesa, sin explicaciones, sin súplicas, sin justificaciones, solo una frase que cargaba todo el peso de lo que se había perdido y lo que él no había sabido ver. No respondí. Dejé el teléfono y permití que el silencio llenara la cocina. Mi vida ya no necesitaba su reconocimiento para sentirse completa. Los meses de planificación, el reclamo cuidadoso y deliberado de lo que era mío, habían funcionado sin una palabra, sin confrontación. En la quietud tomé mi té y vi la luz de la tarde en Guadalajara filtrarse por las persianas. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni enojo, ni necesidad de reconciliación. El silencio en sí era suficiente, una vindicación entregada a la distancia, firme, inquebrantable y completamente mía. La lluvia otoñal caía suavemente, cubriendo las calles de mi barrio en Guadalajara con un brillo plateado. Me envolví en un chal de lana y salí al porche, dejando que el olor a hojas mojadas se mezclara con el tenue aroma de mi té de manzanilla que aún calentaba en la mesa adentro. La noche era tranquila, de ese tipo de quietud que deja espacio para la reflexión, para respirar, para finalmente soltar. Mi teléfono vibró con un mensaje que no esperaba, un pequeño sobre de Gabriel. Dentro había un cheque, la devolución completa de lo que se habían llevado, y una nota breve, escrita con pulcritud. Me enseñaste honestidad. Sostuve las palabras en mis manos, sintiendo su peso asentarse sobre mí. No era orgullo, no era triunfo, no era venganza, era reconocimiento, frágil, pero real. Sonreí suavemente, pensando en todos los años que invertí en enseñar, en cuidar, en confiar. Enseñar siempre había sido mi forma de moldear el mundo, de guiar a las personas que amaba. Y aún así, este momento silencioso, discreto y observado solo por mí,
Se sentía como la lección más completa de todas. Encendí la luz del porche, dejando que su brillo cálido se derramara sobre los escalones mojados y el pavimento. No para guiar a nadie de regreso, no para llamarlos a casa. Esa luz era para mí, un símbolo de que podía mantenerme firme en mi propia vida, en mis propias decisiones, sin necesidad de la aprobación o el reconocimiento de quienes me habían traicionado. Entré de nuevo, dejando el resplandor afuera para marcar una victoria silenciosa sobre lo que me habían quitado. Un testimonio gentil de resiliencia y respeto propio. Y en esa suave y constante iluminación, finalmente entendí las lecciones se pueden enseñar no solo con palabras, sino con acciones y presencia. Y a veces el silencio mismo se convierte en el legado que perdura más que todo lo demás.